Resulta que las abuelitas siempre nos decían que si nosotros nos casábamos y elegíamos una pareja, pues nos estábamos casando con la familia de esa persona. Yo nunca entendí muy bien eso en realidad porque, pues bueno, yo asumía cuando era muy chiquita y mi abuelita me decía eso, que yo iba a encontrar a mi esposo y que íbamos a ser nuestra familia, pero nunca pensé de verdad lo que iba a suceder alrededor de este matrimonio entre él y yo. Hoy en día, afortunadamente, tengo, bueno, un esposo maravilloso con una familia con muchos valores muy bonitos. Hay unión familiar, pero hay en otras ocasiones en donde esa familia política pues no es tan agradable o a lo mejor no tiene una muy buena relación, no porque la familia no sea agradable, sino porque hay cosas que no se entienden entre las dos partes. ¿Qué es la familia política y cuáles son esos problemas que se evidencian, pues bueno, hoy en día? Qué tema, Diana, qué tema. Eh, Fíjate que cuando hablamos de que nos casamos con la familia, tiene que ver porque al final de cuentas, casi en la mayoría de los casos, vas a tener que seguir conviviendo o vas a tener que convivir ya como parte de. Es complicado porque si nos fuéramos, que no es el ideal, pero si nos fuéramos casi al final de la relación pensando en que se diera un tema de divorcio, la verdad es que podemos poner en tela de juicio qué tanto fue tu familia y qué tanto no lo fue, porque en realidad son muy pocos casos, son muy pocas historias que cuando se diera un tema de divorcio, la familia política entre a defenderte, entre a respaldarte, entre a apoyarte. O sea, generalmente es como quedas desterrado de Ujú. esta familia y entonces en realidad ahí podemos hablar que nunca fuiste parte, en realidad estabas ahí porque estabas casado o casada con su hijo o su hija, pero en realidad nunca fuiste parte de esa familia. O sea, lo natural debería de ser que si de verdad tomas ese papel, pues la familia política pueda tener un punto neutro e identificar que en una relación de pareja los dos tienen equivocaciones y pues no tienen un angelito como hijo, como hija, y que hay que tener que desterrar al externo. La verdad es que es complicado y si nos vamos hasta un tema religioso, la realidad es que tu pareja y la familia que formas con tu pareja en realidad es la familia que eliges, Diana, Sí. ¿sí? El resto, pues, son situaciones donde nos tocó nacer, hay una razón, inclusive por lo cual dicen que uno desde que está en algún lugar elige la familia donde quiere nacer y que vienes a trabajar ciertas cosas. No me voy a meter tanto en ese tema, pero la realidad es que la familia que eliges es a tu esposo o a tu esposa. Sí. Y entonces ahí empieza lo complicado, porque me pongo a pensar como suegra que, o como suegro, qué es lo que puede pasar. Digo las suegras porque a veces somos las que más hablamos y los suegros son como más callados, no se meten en muchas broncas. Los hombres tienen una vida y una postura mayormente más sencilla, a lo mejor no sé si sea más inteligente quedarte callado, pero el punto es que puede haber muchas cosas que molesten del yerno, de la nuera, pero tienen más que ver con ese espejo de quién eres tú. Oh, wow. Entonces, por eso es lo fuerte y por eso hay tanto pique a veces en las relaciones políticas familiares, porque en realidad si nosotros nos ponemos a ver, no podemos elegir algo que no conocemos, Diana, elegimos algo que se parece a lo que nosotros vimos, a nuestra cultura, a nuestras costumbres, algo a lo mejor en particular que tienen tanto nuestro papá o nuestro mamá, ¿sí? Y muchas veces es como pensar que vamos a elegir todo lo contrario porque probablemente sufrimos en esa familia, pero resulta que los opuestos en realidad te llevan al mismo punto. Entonces, si yo tuve una situación muy desagradable en mi familia, lo más seguro es que quiera todo lo contrario, pero al final acaban conectándose las historias. O sea, es muy complicado. Tendrías que haber tenido un trabajo muy fuerte Ujú. antes de casarte, antes de elegir a esta pareja, para que pudiera ser algo realmente muy, pero muy genuino y aún así te diría, siempre vamos a elegir algo como lo que conocemos. Entonces, ¿qué pasa? Es como cuando decimos en la relación de pareja que si tu elección fuera tal cual quien tú eres, sería muy aburrido. Imagínate, Diana, tener una pareja que sea igual a ti. Yo No, creo no que habría de dónde crecer, dónde aprender. o sea, sería aburrido. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, que cuando elegimos esta pareja y se enfrenta o conoce a papá o a mamá, pues ahí nos encontramos con espejos. Entonces, para la suegra es muy sencillo.
a lo mejor no llevar tan buena relación con Ujú. con el nuevo integrante, pero no tanto porque sea ese nuevo integrante, sino porque viene a mostrar muchas cosas que no nos encantan en la familia, que no nos encantan en nosotros mismos. Entonces, ese es el problema. Elegimos a alguien que se parezca a nuestra mamá y seguramente hay cosas a mamá que no le gustan de sí misma y la ve en la nuera. Yo en terapia les digo siempre, cuando me encuentro parejas que pelean mucho y sé que tienen hijos, les digo, ¿qué va a pasar el día que tu hijo elija una pareja y se parezca a ti? O Ah, sea, wow. que lo trate como tú tratas a tu esposo. Y entonces Sí, ahí cambia por completo la perspectiva, ya no nos encanta esa idea. sin duda alguna. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, cuando ya la persona decidió que quiere entrar en una relación formal de pareja, casarse y demás, y conformar un hogar? Digámoslo, no casar, digamos que quieren conformar el hogar. Hay personas que no asumen el acto de casarse, pero conforman un hogar y definitivamente no hay clic de esa persona con la familia de su pareja. ¿Qué es lo que pasa? Porque hay familias que son bastante cerradas en su círculo y de verdad que no permiten que absolutamente nadie entre, pero no es la decisión de la familia, ya es la decisión de ese miembro de la familia. Y a mí me parece increíble pensar que esa persona se tiene que aislar con su esposo o con su esposa solamente porque no tienen un espacio en ese círculo familiar que se ha creado. ¿Qué va a pasar ahí, Wendy? Mira, si la opción fuera como tal aislarse ellos dos, te diría, creo que está bien. O sea, en el Ujú. sentido de que hay más opciones sociales con quienes podrían convivir y donde sean aceptados. El problema radica cuando no hay ese apoyo de la pareja y entonces es como tú no has logrado llevarte bien con mi familia, entonces aquí te quedas y yo me voy a convivir. O sea, Sí. tenemos que entender que en el momento que elegimos formar esa relación de pareja, sea a través de matrimonio o sea en unión libre, como sea, pero que ya están compartiendo el mismo techo y tu pareja no es aceptada, tampoco te están aceptando a ti, porque es como desacreditar la elección que tú hiciste. O sea, esa es la elección más grande. De hecho, yo siempre lo he comentado, que es la decisión más fuerte, más que pensar en qué carrera voy a estudiar, en qué voy a trabajar, ¿no? Eso podrías cambiar, estudias una carrera y acabas poniendo un negocio de otra cosa totalmente diferente. Pero la pareja que eliges es la decisión más importante de tu vida porque puede ser alguien que te ayude a crecer o puede ser alguien que al final de cuentas no logres hacer ese clic y te destruya. Entonces, pensando en una familia política que no te acepte, lo mejor es retirarse los dos, Ujú. ¿sí? Porque quien no acepta a tu pareja no te está aceptando a ti tampoco. Y bueno, la mayor demostración de amor que podríamos nosotros tener como familia es al contrario, hacer más parte a ese tercero Ujú. en esta familia que a tu propio hermano, a tu propia hermana, ¿sí? O sea, Bueno, al pero final de también cuentas, ocurre el caso contrario, por ejemplo, en donde la pareja es tan apegada a su familia que tal vez empieza a ser de lado a su pareja y empieza es como a rendir como un poco de, ¿cómo podríamos decirlo? Mm, de pleitesía, empieza a ser un poco más fiel, no sé la palabra, se me escapa en este momento, a su familia y deja atrás tal vez lo que ha construido, lo que quería llamar hogar, solamente por complacer un poco a su familia y no salirse de ese círculo del que hace parte. pues es que en realidad ahí no va a funcionar. O sea, no va a funcionar esa relación y lo más seguro es que en esa construcción diario de toma de decisiones, lo que vas a acabar haciendo es terminar divorciado. Porque la decisión que estás tomando, y de hecho lo hablan en muchas religiones a la hora que estás frente al altar, es decirte, y dejarás a tu padre y a tu madre y te unirás en matrimonio con esta persona. O sea, es decir, estás tomando la decisión de crear ahora tu propia familia para pues llevar adelante tu vida. Entonces, sí debe de haber de alguna manera un pequeño desprendimiento, no dejarán de ser tu familia, pero en realidad ahora tu principal atención debe de ser en crear tu propio hogar. Entonces, tenemos que tener muy claro cuando las cosas están funcionando o no funcionando, Diana, a qué le estamos dedicando tiempo. Entonces, si tú tienes mamitis o papitis, pues ¿para qué te casas? Claro. ¿Sí? Y si tú lo observas desde el noviazgo que lo hay, ¿para qué te casas?
¿sí? Porque no va a funcionar. Y también, por ejemplo, como familias políticas, tenemos que entender que la pareja vive diferentes etapas en el ciclo vital de la relación de pareja. Entonces, eh, tenemos que dejar que tengan ese espacio de unirse, de conocerse, de establecer una relación, porque es muy diferente pensar en qué momento te casaste. Si te casaste y duraron varios años de o meses de casados solos, ellos dos, o por ejemplo fueron parejas que se casaron ya embarazados, o fueron Ujú. parejas que ya se casaron con los hijos. Entonces desde ahí son situaciones que les va a costar mucho más trabajo esta compenetración, porque en realidad iniciaron siendo papás y no iniciaron siendo pareja. Siendo Entonces, pareja. desde ahí hay dificultades, hay Claro. complicaciones y lo mejor que podemos hacer como familia política es dejar ese espacio y el mayor logro que nosotros podemos tener, y piénsalo porque tú eres mamá, yo Ujú. también lo soy, es ver que nuestros hijos puedan establecer buenos matrimonios, que tengan un hogar, que tengan Correcto. alguien con quien se la lleven bien. No vamos a ser eternos, entonces, ¿qué mejor que se puedan quedar acompañados, que hagan una vida, que Por tengan quien los supuesto. cuide y de quien cuidar, que tenerse que quedar solas? Mira, no podemos caer en la palabra de moda que es la toxicidad. Tú y yo que tenemos hijos hombres, dicen que las Sí. mamás son un poquito más intensas con los hijos hombres que con las hijas mujeres, pero yo creo que los hijos son los hijos y siempre vamos a querer, obviamente es lo mejor para ellos, pero lo cierto es que sí, hay miembros de la familia que son tóxicos, que no permiten la entrada de otro. Tal vez por lo que acabas de mencionar y es que no hay clic porque me estoy reflejando en esa persona a lo mejor, pero lo cierto es que pueden dañar matrimonios y pueden hacer sin duda alguna que esa persona incluso no se sienta segura en otro espacio que no sea dentro de su círculo familiar, lo cual pues me parece también un poquito peligroso. Porque entonces los seres humanos tenemos que ser independientes y sabemos que pertenecemos en el lado un poquito, veámoslo un poquito más desde otro punto de vista, con nuestra manada, con nuestra gente, identificarnos, pero también hay alguien más con quien nos podemos identificar y crear proyectos y por supuesto crecer, que es también a lo que vinimos. Además, fíjate, esta perspectiva que me dices, en realidad tiene un toque machista. Ujú. Porque como mamás, ¿cómo pensamos, por ejemplo, que sea una bendición que entre el yerno a la familia, que nuestra hija se case, que salga de blanco, de casa, etcétera? Pero cambia, como tú decías, la perspectiva cuando se casa nuestro hijo. Es como si Ujú. perdiéramos un hijo y con el yerno ganamos un hijo. Eso Sí. es un pensamiento machista y Eh, entonces deberíamos más bien de observar cómo está siendo nuestro comportamiento, ¿no? Cuando entra un hombre o cuando entra una mujer a esta familia. Entonces, ese es un Hablemos en pensamiento. unos 25 años cuando mi hijo ya tenga por ahí. Y te cuento cómo Tendrás que ser todo. una muy buena suegra, tendrás que ser una muy buena suegra, adoptarla como hija de Sí, alguna sin duda. manera y yo creo que es la mejor opción que puedes tener si de verdad quieres a tus hijos cerca, si quieres, por ejemplo, pensando en cuñadas, si quieres a tus hermanos cerca, la mejor manera es hacerlo parte de la familia, porque lo queramos o no, hay Sí. mucho, hay mucho en común. O sea, vas a ver una parte como un clon tuyo Ujú. en esa nueva persona, en ese nuevo integrante. Entonces, como dicen, ¿no? Lo que nos choca, nos checa. Entonces, todo aquello que te moleste son cosas que se parecen de ti o cosas que el nuevo integrante está haciendo que tú hubieras querido haber hecho, haber ejercido y nunca lo lograste hacer, ¿sí? Así es. Entonces, seamos más empáticos y entendamos que realmente la nueva familia o la verdadera familia de él o de ella es esta que está formando. Entonces nosotros ya pasamos a segundo plano y entonces qué mejor buscar llevárnosla bien para poder seguir siendo parte de esta historia. Así es, eso me gusta, que todos seamos y todos, a pesar de las diferencias, porque como se van a ver diferencias, pero siempre dentro del marco del respeto, pero además una gran familia. A mí me han recibido la familia de mi esposo, de verdad que con los brazos abiertos y yo esperaría poder hacer lo mismo con los míos y por parte y parte se da de alguna manera. Entonces, digamos que ese tipo de experiencias también nos permiten a nosotros, en mi caso, poder en algún momento pensar en abrir esa misma puerta como un día Claro. me la abrieron a mí.
y realmente es lo más bonito y viene a fortalecer en mucho la relación. No tiene por qué haber esas complicaciones, ni siquiera tendrías que elegir o es ella